כתבה לכל בריאה ותכתוב את גזר דינם ובשופר גדול ייתקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזו וחילו רעדה יוחזו ומלאכים יחפזו וחילו רעדה יוחזו ובשופר גדול ייתקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזו וחילו רעדה יוחזו. Muy buenas noches, Hatimá Tová. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo en este momento. Hoy el tema que nos convoca es la culpa, el perdón y los vínculos, un Yom Kippur diferente en tiempos de pandemia. Estamos en esta actividad gracias a la organización de la gente de Nuevación, de Tzavta y todas las personas que de manera voluntaria se están presentando esta noche como oradores. Y qué mejor manera de empezar Yom Kippur que con la tradición del Kol Nidrei, que es la plegaria de apertura del día más sagrado del año. Para mí, es la tradición de escuchar la voz de Rubén Seidel, que con gran devoción nos cantará el Kol Nidrei. Kol Nidrei Vesarrei Wacharamei Vekonamei Vechinuyei Vechinusei Hushebu Sarna, Halna Shatana Mio, Kippurim Ad Yom Kippurim.
Kippurim ze Hayom Kippurim Aleinu Aleoni Paranabeon Aleoni Osara Viki Shevitin Betelim Umevotali Lashirimi Vela Ayamim Nirana Alunizei Vesara Nalo Esarei Ushuatana La llevó Kol nidrei vesarrei Wacharamei vekonamei vefinuyei vefinusei Hoshevo Media sarna, palna shatana mio, Kippurim Hayom Kippurim Aleoni Paranabeon Aleoni Osana Viki Shevitin Betelim Umevotali Lashirimi Vela Ayamim Nirana Alunizei Vesara Nalo Sarrei Ushbuatana La llevó Muchísimas gracias a Rubén Seidel, su acompañante, y su familia también presente todos los años en cada jornada de reflexión de Yom Kippur. Ahora sí, daremos comienzo al primer orador de la noche, el señor Gustavo Efrón, director del diario Innovación y educador, que nos compartirá unas palabras en torno a la culpa, el perdón y los vínculos. Buenas noches, Mar Hatimat Tová. Este Yom Kippur nos encuentra en un momento esencial, bisagra, uno de esos momentos únicos en que se pone en juego el sustrato existencial de la vida.
Un momento en el que todo el sentido se condensa, se ajusta en sensaciones que parecen agotadas, ¿no? Un momento en el que no encontramos las explicaciones y nos sabemos derrotados de antemano, ¿no? A partir de allí, de esta aceptación de la derrota, empezamos a construir algo desde algún orden diferente. ¿Cómo aceptar el vacío de lo que no podemos comprender ni controlar, ¿no? ¿Cómo descifrar lo que es inenarrable, lo que no puede ser capturado o tomado por la racionalidad que veníamos construyendo, ¿no? Y entonces en este Yom Kippur tan especial nos preguntamos, ¿cuál es el margen de determinación y decisión que tenemos en nuestras propias vidas, ¿no? ¿Cómo pasamos de la aceptación a la asunción de un modo de vida diferente, ¿no? ¿Qué pasos y qué procesos necesitamos asumir para entender que los vínculos se transforman y se están transformando, ¿no? Que estamos en otro tipo de vincularidad? ¿Qué renunciamientos implica esta asunción, ¿no? ¿Cuáles renunciamientos estamos dispuestos a asumir y cuáles no? Nos imaginamos autores y no objetos de las narrativas que nos van constituyendo en nuestras vidas, ¿no? Y es esta clausura imaginaria la que nos permite actuar, ¿no? Y sin embargo, estamos aprendiendo a actuar en el modo subjuntivo, como si tuviéramos una identidad plena, y a la vez reconocemos que esta plenitud es una ficción, ¿no? Un fracaso inevitable. Pero de todas maneras, nuestro sentido de la identidad no puede resolverse plenamente así. Formamos parte de un movimiento más amplio en el que todos estamos capturados, ¿no? Con determinadas lenguas, historias, culturas y situaciones extremas, como la pandemia, de la que formamos parte, que están más allá de nuestra voluntad. Hoy siento que estamos sobre un tren en movimiento y nos cuesta percibir la velocidad en que vamos, ¿no? Cuando miramos adentro todo parece estable. Cuando miramos afuera percibimos el vértigo. Y lo más interesante es que no hay un adentro y un afuera. Somos a la misma vez el adentro y el afuera, separado por nuestra propia piel. Y está el otro detrás de esa piel, ¿no? El otro que no podemos tocar, el otro que podemos ver como una amenaza o bien como eso mismo que nosotros somos, hombres y mujeres arrojados a la experiencia de vivir, pese a todo. Y en ese camino, en este Yom Kippur, en esta pandemia, podemos reconocer en otras historias nuestra historia, ¿no? Descubrir en nuestra aparente completud el extrañamiento, ¿no? La brecha abierta por el otro que nos obliga a reconocer el problema, el extranjero, el otro, en nosotros mismos. Y qué mejor para acercarnos a la comprensión de esta alteridad, ¿no?, que hoy nos invade, que la irrealidad casi existencialista del personaje de Franz Kafka, que creó en la Metamorfosis Gregorio Samsa, ¿no? Gregorio Samsa, en esa novela de Kafka, se convierte de golpe en un insecto, y expresa así el sentimiento de extrañeza y soledad del hombre frente al mundo y frente a sí mismo, ¿no? La imposibilidad de reconocerse y de hallar una respuesta al propio estado de situación. Y entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿somos todos hoy Gregorio Samsa? ¿Podemos ser otra cosa? ¿Cómo construimos y reconstruimos vínculos desde esta nueva normalidad? Y nos encontramos acá, en este Yom Kippur, intentando conectarnos de algún modo, ¿no?, con lo que tenemos, que no es poco, con lo que podemos, aceptando que muchos de los renunciamientos que asumimos en esta pandemia son por nosotros, pero son también por el otro. Y la pregunta es, ¿qué es nuestra libertad sin la libertad del otro? ¿Qué es nuestra libertad sin el cuidado del otro, sin el cuidado de lo común, lo que nos pertenece a todos y a todas? Salir de nuestra propia individualidad para encarnarnos en un sentido común que nos habita y nos ha permitido a lo largo de los años la supervivencia como especie, lo social, el contrato de vida social que hacemos a medida que nos vamos internando en este mundo. Y voy a cerrar recurriendo
al libro El hombre en busca de sentido, del psiquiatra Viktor Frankl. Ese libro es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento, sintió que su propio ser, en su propio ser, lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. Él, que todo lo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Frankl reflexionó con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. Frankl dice en una parte del libro: las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre mantiene su capacidad de elección. Quizá no fuesen muchos hombres, pero esos pocos representan una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la de elección, la elección de una actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Quería cerrar con estas palabras para decirnos a nosotros mismos que siempre hay una posibilidad de ser nosotros mismos, pese a todo. Gracias, Igmar Hatimat Tová. Muchas gracias, Gustavo. Excelentes palabras para reconectarnos con el adentro y el afuera, como vos decís, repensarnos. Y para continuar con esta jornada, les comentamos que si tienen preguntas pueden escribirlas en el chat, o si quieren hacerlas de forma anónima, me las pueden escribir. Luego de que finalicen todos los oradores, daremos lugar a las preguntas. Ahora le damos la palabra al licenciado Natán Sonis, psicólogo y psicólogo social, docente universitario de posgrado, investigador en Holocausto y ex becario de Yad Vashem. Bueno, Hatimat Tová, y gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar acá compartiendo algunas reflexiones. Reflexiones que espero que no perturben mucho, y si incomodan, no se preocupen, piensen que solamente yo las pienso así, no hay mucha gente, así que no represento una corriente. Porque a mí me parece importante y original en la cultura judía tener un espacio de reflexión profundo y personal, no atado solamente a un ritual repetitivo, sino con la necesidad de hacer algo singular, en comunidad, pero en forma personal. Para ser sintético, hablar del perdón es hablar de la culpa. Y para hablar de la culpa, para decirlo de un modo sencillo, diría, hay que ver en qué despacho se atiende el trámite con la culpa. Y dos temas que quisiera entonces tomar para esta invitación a hablar, que es la culpa y su trámite. La primera, hablar de la culpa solo es posible si hay un factor que está presente. Tanto es así que si está ausente, no se puede conectar con el día del perdón. ¿Yo a qué me refiero? A que solo puede haber culpa si hay conciencia de daño. Y recién entonces se ponen en juego los mecanismos para repararlo. Estamos hablando de un concepto muy judío, el concepto de tikkun, tan caro al judaísmo, ¿no? Porque expresa una responsabilidad de corrección del mundo. Yo creo que el tikkun está en el ADN del judaísmo. Es como decir que en el judaísmo hay algo tikkunesco en lo esencial, porque a lo largo de la historia comprobamos en cada uno de los movimientos que anhelaron arreglar y cambiar el mundo, encontramos pertenencia judía. Ahora, bien, bueno, ¿por qué se necesita conciencia de daño? Porque si no es inútil reparar lo que no está dañado, sería inútil hablar del perdón, lo convertiríamos en un tema teórico que no nos atraviesa si no consideramos que algo merece ser reparado, ya que no hay reconciliación. Mi campo es el psicoanálisis. Yo tengo algunos pocos conocimientos que nunca terminan de acomodarse sobre la naturaleza humana, y entonces hablaría de una autora que se llamaba Melanie Klein,
de origen judío, naturalmente, porque yo creo que ella comparte la esencia del Tikkun, ya que en toda su obra se encarga de hablar de los mecanismos de reparación, cómo son, y distinguir también cuando hay reparaciones falsas, mecanismos que conducen a un camino alejado del mensaje de Kippur. ¿A qué se refiere ella? Ella decía que no hay que confundir la reparación con mecanismos que las deforman. Y los mecanismos no son genéticos, los mecanismos se construyen en un orden social. Por ejemplo, el mecanismo de la negación. La negación es imposible, el Tikkun, porque si yo no hice nada, ¿por qué voy a pedir perdón? No tengo nada que disculparme. Y si exageramos más, tomando esto que decía Gustavo sobre el contexto actual, el virus no existe, no hay nada que cuidar. No es que yo soy irresponsable, sino que no hay nada para ser responsable. Con la negación, la verdad, se evitan muchos disgustos. Es un mecanismo que tiene lo suyo. Yo no daño a nadie si simplemente me siento a tomar algo con mis amigos en algún bar de Palermo o algún restaurante clandestino, que los hay. No hay conciencia de daño, y el otro mecanismo que Klein también advierte es el mecanismo de la omnipotencia. ¿Saben cómo es la reparación con la omnipotencia para ella? Es, perdóname, ya te dije perdón, terminó. Falta que diga, limpiate la sangre de la cara que ya te voy a sacar a pasear, ¿no? Como si la omnipotencia es que con mis frases cambio el mundo sin arrepentimiento. Entonces, ¿en qué queda esto? Queda en un ritual vacío, se lo vacía de contenido, solo es un ceremonial. El contenido central que yo quiero destacar es que si somos incapaces de advertir algo dañado y estamos en el todo está bien, no hay espacio para el perdón. Total, no pasa nada. Y además, por cuestión de tiempo, que voy a sintetizar la segunda dimensión del problema, que es quién perdona. ¿Dónde se gestiona el trámite del perdón? ¿Con el jefe de los jefes? ¿Con el supremo? ¿Se tramita ahí, se atiende en esa oficina? Mi reflexión es que hay algo inauténtico si yo pido perdón solamente por temor a él, al jefe, por miedo a sus castigos. Esto es manipulación religiosa, lisa y llanamente. Muchas religiones lo hacen, ¿no? Muchas están acostumbradas a someter negociando sus perdones. Con el perdón yo te someto. No es propio del judaísmo, sino que es un modo generalizado, ya lo habla Dostoyevsky con los hermanos Karamazov cuando se pregunta ¿por qué no matar? ¿Porque hay Dios o porque lo siento? ¿Por qué me voy a cuidar en la cuarentena? ¿Por temor al control policial o porque creo que hay que cuidarse desde una cuestión básica de lo que es la regulación humana? El título de esta mesa me pareció fantástico cuando me invitaron, que es La culpa, el perdón y los vínculos. Es una articulación extraordinaria. Si Melanie Klein, esta psicoanalista, hubiera sido religiosa, quizá incluía esta opción entre sus mecanismos falsos de la reparación, ¿no? Porque la reparación no es auténtica cuando se repara por temor al castigo. Entonces yo, el perdón, no lo estoy sintiendo como reconciliación, sino como un negocio. Si solo tengo temor a Dios, se sustrae la responsabilidad con el otro. Tanto se sustrae que incluso se vacía. Se licúan las dimensiones de la alteridad, de todo, de la naturaleza, del reino animal, de los otros. Cuando el motor es el temor, se naturaliza la obediencia, el patriarcado, los vínculos de dominación. A ver si explico algo para sintetizar, porque lo que está en juego es una idea importante, que es la idea del monoteísmo. Yo en el colegio primario y colegio secundario, ni hablar que en la facultad también, siempre me presentaron el monoteísmo como una escala superior en la evolución de lo humano. Dice, y la mentalidad humana progresa porque llegó al monoteísmo. A mí nunca me aclararon qué idea del monoteísmo se estaban refiriendo, porque monoteísmo entendido, como me lo enseñaban en una época, es también pensamiento único, y el pensamiento único es una avenida hacia el fascismo. El pensamiento único es el que realmente alimenta al fundamentalismo. Entonces, yo sé que con esta dirección uno puede terminar mal la ponencia, ¿no? Como que corten el Zoom y digan entonces está hablando mal del monoteísmo, pero sí, en el pensamiento judío lo expresa Spinoza. Yo creo que es el único judío panteísta que tuvo el judaísmo, pero en cierto sentido los místicos, que en su versión más moderna se manifiestan en el hasidismo, también, porque ellos sacralizan también la naturaleza, porque para los místicos todo es sacro, todo es esa idea de inmanencia, el hombre, la naturaleza, y decir el hombre es decir los otros. Ahí tenemos
Ahí tenemos a un religioso como Levinas hablando del concepto del otro, y no ese pensamiento único tan afín al fascismo. Yo pongo en duda que, como a veces se entiende el monoteísmo, haya habido algún progreso en el pensamiento humano, y por lo contrario, es el camino a la certeza. La seguridad reina en el mundo del monoteísmo de la certeza. Y alguien, un filósofo profundo como es Jorge Drexler, dice en una canción: el mundo está como está por culpa de las certezas. Y como dijo también el gran poeta Yehuda Mihai, si nosotros dejamos toda la misericordia en Dios, no va a quedar misericordia en nuestro mundo. Entonces, Él es todo misericordioso. Bueno, ¿y los otros? ¿No vamos a repartirla?, decía Yehuda Mihai en un poema maravilloso. Esto de guardar lo sagrado para Dios nos impide sacralizar la naturaleza, la mujer, el reino animal, que tan desviado quedó en este unicato, ¿no? Este monoteísmo entendido como unicato. De ahí que el perdón es con el otro. La oficina donde se trata el perdón, el trámite, es con el otro. Y ahí tenemos el tema de la teshuvá. La teshuvá es el acto de volver atrás. Para poder reparar hay que regresar donde hubo daño. Y el daño es en el vínculo, tema que ustedes ponen en el título, que es maravilloso, porque el daño es con el otro. Como dice Yehuda Mihai, este poeta extraordinario, dice, cuando hubo palabras que hicieron doler hay que regresar a las mismas palabras. Tenemos que empezar a limpiarlas, ¿no? Quizá para alguna corriente más ortodoxa el temor a Dios es el relevante, y queda muy poco para el otro. Pero no todos pensamos lo mismo, hay algo muy judío después de todo, ¿no? Porque no pensar lo mismo, si no corremos el riesgo que la culpa se convierta en un instrumento para aferrar al sujeto, para dominarlo, y además nos hace dependientes de quien nos absuelve. Paradoja de por medio, el primer pueblo monoteísta es poliinterpretativo. Un sabio judío decía, una cosa es el judaísmo y otra cosa son los judíos. Y es así, porque el orden social es que interpreta los textos. Como dice Zaffaroni en una conferencia hace poco, dijo, la ley es lo que los jueces dicen que la ley dice. Entonces, eso es interpretación, es una idea muy judía. En el devenir de las interpretaciones hay corrientes, y supongo que muchas de ellas necesitan la culpa para amarrar al creyente. El judaísmo como texto interpretable es una cosa, pero la culpa no es un texto. Es un sentimiento que hay que liberar de los monopolistas del pensamiento único, de los sacerdotes o políticos cuando lo usan para dominar. El monoteísmo como concepto interpretable tiene base sumamente importante, que es un elemento unificante entre los hombres, pero cuidado cuando ese efecto unificante es el pensamiento único. En el contexto del judaísmo, en esencia, hay dos transgresiones. La transgresión con Dios, la conocen, los pecados, juramentos, los preceptos, no cumplir kashrut, esos son una de las transgresiones, la otra es con el otro, la transgresión al prójimo, y no hay teshuvá con Dios si no se arregla primero los asuntos con el prójimo. Lo interesante, que según mi opinión, para los religiosos, más que nada quizá para un enfoque ortodoxo, es que el temor es ante Dios, y entonces se les vacía la posibilidad de este encuentro con el otro. Pero para los que no lo pensamos de esa manera, la alteridad, el prójimo, es el tema central cuando reflexionamos en Yom Kippur. Por eso decía que me gustaba tanto el título que ustedes pusieron en la charla. Y para terminar, les diría una inmensa paradoja en estas épocas de reflexión sobre el perdón, sobre el prójimo y sobre los vínculos. Es una frase que pertenece a una psicoanalista que se llama Mariana Wikinski. La frase dice, no hay nada más comunitario que el aislamiento, y nada más individualista que una multitud en las calles reclamando por la libertad. Porque yo creo que pasa Kippur por ahí, por esta frase de Wikinski. Ella hace alusión al sostén del otro. Kippur se convierte en un puntero para un apoderamiento, un anhelo de reencontrar la dignidad y el misterio del hombre, de descubrir que todo no es lo mismo. Una rebelión ante la nada, ante el pensamiento único, y esa rebelión te hace más libre. Y con libertad podés reparar culpas. Y cuando uno se libera, siempre se abren nuevas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Natán.
qué capacidad para transmitirnos algo sumamente profundo y tenernos con un entusiasmo constante esperando que sigas narrando tu pensamiento. Ahora sí, le damos la palabra a Perla Sne, psicoanalista y escritora, que también nos transmitirá un interesantísimo mensaje. Bueno, buenas noches, Játima Tobá. Yo tengo la costumbre de pensar escribiendo y les voy a leer lo que pensé para hoy. Es breve, no se preocupen. Se llama Los Nuevos Becerros y comienzo con una cita. Dado que el mundo de los gentiles necesitaba sus ídolos, apareció el judío moderno para proporcionárselos. Se absorbió de tal manera en este asunto de la idolatría que él mismo llegó a creérselo y hasta inmolarse por él. Isaac Bashevis Singer. Hay preguntas que precisan prudencia, pero al mismo tiempo cierta osadía. Espero se me disculpen ambas. ¿Por qué hablar de un ayuno que no respetamos, de ritos que no observamos? No somos religiosos, dirá alguno casi ofendido, como varios hicieron hace poco, temiendo ser confundidos con la ortodoxia descripta con una mirada entre obscena y entomológica por una serie televisiva. ¿Por qué escuchamos con nidre y con silenciosa reverencia? Quizás, y hablo por mí, conste que no pretendo representar a nadie, quizás por el valor mismo de la plegaria, es decir, el valor de la palabra dicha a un otro que, aunque desconocemos, nos permite escuchar lo que decimos. En hebreo, lehitpalel, orar, es verbo reflexivo. Deriva de la raíz pilel, que significa pensar, llegar a concebir, dar crédito a una cosa. Es suplicar, pero también juzgar, dar sentencia. No se agota en demandar, sino que vuelve sobre quien la pronuncia en el aliento mismo de su dirigirse al otro, conminándolo a responder. En Rosh Hashanah se inscribe nuestro destino y en Yom Kippur es refrendado. ¿Cuántos habrán de morir y cuántos de nacer? ¿Quién vivirá y quién morirá? ¿Quién perecerá por el fuego y quién por el agua? ¿Quién por el hambre y quién por la sed? ¿Quién por terremoto y quién por la plaga? ¿Quién será humillado y quién enaltecido? Este antiguo texto, un Netané Tokef, que dicho sea de paso sonaba al comienzo de esta reunión cuando veíamos la placa de este encuentro, este antiguo texto, Netané Tokef, daremos vigencia, está en el corazón de lo que va de Rosh Hashanah, cuando cada uno es inscripto o no en el libro de la vida, hasta Yom Kippur, cuando el libro es sellado. Es un tiempo solemne de arrepentimiento e introspección que culmina hoy, ahora mismo. Nuestro destino está siendo sellado mientras pronunciamos estas palabras que otros judíos pronunciaban ya en el siglo XI. Vetizkor et kol hanishkachot, vetiftach et sefer hazichronot, umeilaf ikra, vejotem yad kol adam bo. Y recordarás todo lo olvidado, y abrirás el libro de los recuerdos, y de él se leerá, y la firma de cada uno está allí. Si bien hay quien objetará con fuerza lo que otros afirman con no menos fervor, es decir, la vigencia de un juez supremo, aunque algunos lo llamen naturaleza, pueblo judío o clase obrera, nadie, absolutamente nadie, ni creyente, ni agnóstico, ni piadoso, ni escéptico, puede desentenderse del oscuro saber de que nuestros actos inciden en nuestro destino, que nuestras decisiones tienen consecuencias, que lo que hacemos cuenta de una manera profunda, insondable. Esto atañe entonces a cada uno en tanto hombre libre, libre por responsable de sus actos, los que cometió y aquellos de los que se abstuvo,
libre por no precisar de intermediarios para examinar la propia conducta e intentar la reparación. La misma plegaria lo dice, Vejotem yad kol adam bo, y la firma de cada uno está en eso. Que sea un otro, con o sin mayúscula, quien cuente, registre y escriba, no nos hace menos responsables. No hablamos entonces de culpa, hablamos de responsabilidad. Esas palabras cobran hoy especial urgencia. ¿A quién le tocará qué? ¿Qué será de nosotros, ahora que arrecian los malos presagios? ¿Y qué será de nuestros seres más amados? ¿Y quién por la plaga, decimos, recluidos en casa? ¿Y quién será apedreado, decimos, mientras nuestros cementerios son profanados? ¿Y quién será humillado, preguntamos, mientras la humillación se pasea por nuestras veredas y revuelve nuestra basura? En estos días terribles, no solo por la liturgia, quizás nos toque renovar una exigencia ética que impregna los textos judíos. En términos de Levinas, el combate intelectual, la osada apertura hacia preguntas, aunque no sepamos responderlas. Insistir con un discurso atópico, precisamente ahora, cuando la palabra se ve despojada de su potencia discursiva y se vuelve eficaz motor de un anhelado olvido para que los judíos seamos, de una buena vez por todas, normales. Para eso, los vientos académicos procuran aligerar la historia de toda memoria y enarbolando el prefijo post, cancelan una modernidad cuyas lenguas desconocen. Consenso, corrección, debate premoldeado. La academia llama a no sobredimensionar la catástrofe, a uniformar experiencias en una abstracción necesaria para todo aquel que busque mantenerse en carrera. ¿No serán simples divergencias? Nada habría de nuevo en eso. Las divergencias internas atraviesan los judíos desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, sin saltearse la Inquisición ni las tinieblas del gueto de Varsovia. Y sin embargo, la divergencia principal, la que volviendo sobre el sujeto arruina toda aspiración de identidad, divergencia reflexiva como en la plegaria en hebreo, esa divergencia es precisamente las que las ansias de normalización dejan de lado. Confunden así, en términos de Mellonik, lo universal, es decir, lo singular que está en todos lados, con la universalización. Pero hay más de un modo de congraciarse con el poderoso. La academia es solo uno. La chabacanería puede ser otro. Por ejemplo, abonar el prejuicio de que un judío puede prometer sin consecuencias y decir, y cito, si diste un cheque sin fondos que no se va a acreditar, solo tenés que ayunar. Dice la Mishnah, las faltas del hombre para con Dios son perdonadas por el día del perdón. Las faltas del hombre para con el otro no le son perdonadas por el día del perdón, a menos que previamente haya aplacado al otro. Dice Levinas, dos condiciones para el perdón, la buena voluntad del ofendido y la plena conciencia del ofensor. Por favor, que alguien le avise al pretendido humorista antes citado que va a tener que levantar el cheque. También habría que avisarle que, lo sepa él o no, no es el primero que canta y baila para solaz de los antisemitas de turno. Hubo en Polonia una figura llamada el Mayufesid. Mayufes es la pronunciación yiddish de Mayafit, qué hermosa eres, palabras iniciales de una canción cuyo texto, datado en el siglo XIII, época de graves persecuciones, celebra la alegría del Shabbat. Al parecer, la canción llamó la atención de los nobles polacos que la consideraron tan divertida que solían convocar a algún judío de sus dominios para que los entretuviera cantando y bailando ante él.
Hacia el siglo XIX, el judío Mayúfes se volvió, para los nobles polacos y para muchos judíos, el arquetipo de la caricatura del judío como objeto de ridículo. ¿Cómo decirles que sea lo que sea lo judío no se reduce al vértigo académico de la superstición erudita ni a la degradación bufonesca del grotesco cambalachero? Otra vez nos toca dar vigencia. Y esto atañe a todos, laicos, religiosos, observantes, apicorsim o ignorantes, porque el culto fascinado, obsecuente o interesado del poder no deja de ser uno de los peores pecados para el judaísmo, la idolatría. Los becerros no necesariamente tienen que ser de oro, ni siquiera tienen que tener forma de becerro. Muchas gracias. Perla nos acaba de enseñar a estar en contra de la idolatría y yo creo que la estoy idolatrando en este momento, por más que le presté mucha atención en su mensaje. Gracias por estas palabras. Vamos a dar lugar a preguntas que pueden escribirlas en el chat. Mi primera pregunta va a apuntar a justamente lo que acaba de decir Perla, pero para los tres oradores, según lo que acabamos de escuchar, entonces, ¿habría un límite para el perdón? Porque no todo sería perdonable. Quería saber si estaban los tres oradores de acuerdo o si podrían profundizar un poco más sobre los límites del perdón. No sé, bueno, empiezo yo, pero seguramente hay límites para el perdón. En esto Levinas es explícito, no es cualquier manera, y además quiero agregar que esta clase de Levinas, que pertenece a una serie de lecturas talmúdicas que él hace en un coloquio en los años 80, creo, donde también participa Vladimir Yankelevich, donde expone su elaboración sobre lo imprescriptible, es decir, aquello que nunca llega a ser perdonado, y dice explícitamente, el perdón murió en los campos de exterminio. Cuando Levinas hace esta clase sobre el perdón, que es mucho más elaborada y compleja que la breve cita que hice yo, tiene como horizonte a Heidegger, que todavía vivía, y lo menciona incluso, y es eso lo que está en juego, digamos, hoy en día Yom Kippur no puede separarse de esto que ha ocurrido en la historia, ¿no? Pero me parece que hay muchos que quieren hablar, así que... ¿Querés que agregue algo más con esto? Sí, por favor. ¿Todo se puede perdonar? No, no se puede. Yo adscribo a ni olvido ni perdón. Pero el ni olvido ni perdón es una consigna que busca justicia, por lo cual diferencio el concepto de perdón, que sería una traducción castellana, del concepto que me parece más profundo, que es el de reconciliación. Yo puedo reconciliarme, porque la reconciliación tiene que ver con la justicia. Por eso es ni olvido ni perdón, sino justicia. La justicia, tenemos gente de memoria activa que profundamente conocen esto mucho más que yo, que es, la justicia es profundamente terapéutica. La justicia es el modo de perdonar desde el punto de vista de entender perdón como reconciliación. Porque perdón no es absolución. Yo puedo reconciliarme, justicia de por medio, cuando existe la justicia desde ese punto de vista, no más.
¿Puedo agregar algo? Coincido con Nathan y llevaría esto más allá, retomando un concepto que introdujo Nathan, que es la teshuvá, que en efecto teshuvá es retornar a las mismas palabras, pero también es responder, ¿sí? Y la responsabilidad es capacidad de dar respuesta. Uno es responsable por esos actos y esos actos modelan su propia vida, eso por un lado. Y tomando en cuenta la cuestión de la justicia y retomando las plegarias que se dicen, uno de los modos de atemperar el veredicto es la tzedaká, que por vericuetos de la traducción, alguno puede llegar a traducir como caridad, ¿no? El impulso filantrópico, nada que ver con el concepto hebreo, judío. Tzedaká viene de tzedek, que es justicia, es restablecer una justicia que fue mancillada, que fue destruida, y restablecerla con dinero, restablecerla repartiendo los medios de una manera más justa, un aporte solidario, no sé si les suena, ¿no? Hay algo de la justicia que está mancillado y debe restablecerse. En ese sentido, la tzedaká opera en favor de un veredicto menos terrible. Y una cosa más quisiera agregar, ya que estaba hablando de lo que expuso con tanta claridad Nathan, sobre el monoteísmo. A mí me gustaría hacer una pequeña diferenciación. Una cosa es el monoteísmo y otra cosa es la monolatría. Me parece que Nathan te estabas refiriendo a la monolatría y no al monoteísmo. El monoteísmo me parece precisamente, aunque sea en el judaísmo, lo que establece es que no hay uno. Justamente en el judaísmo no hay interpretación única. Justamente es eso lo que, con lo que da por tierra el judaísmo. Hay algo que está siempre en diferencia consigo mismo. No hay quien zanje esa diferencia. Sí, está bárbaro que puedas como recordar el tema de la justicia como sinónimo, porque uno dice, ay, perdón, sí, si yo cambio la palabra perdón y pongo justicia, sí, hay justicia, yo busco la justicia, buscamos la justicia con los que hicieron el atentado a la AMIA y con los que lo encubrieron. Esto significa, entonces los estás perdonando. Si perdón tiene que ver con reconciliación, sí, claro, llevarlo a los tribunales y a la pena que después les dicten, es mi modo de reconciliar. La justicia, tzedek, tzedek, perseguirás, dice, ¿no? En el Tanaj, por lo tanto, algo de tzedaká, por eso está bárbaro como vos lo traés. El concepto de justicia es el modo de pensar también la reconciliación. Me reconcilio con los vínculos humanos en la medida de que la justicia funcione. Cuando la justicia no funciona, los vínculos humanos quedan en peligro, porque quedan solamente para el más fuerte. Y es verdad, bueno, Spinoza no la pasó muy bien con su panteísmo, yo no quisiera entrar acá en grandes discusiones, pero me parece que estamos en un momento bueno como para poder sacralizar muchas más cosas, más con toda la movida de género, el tema de romper con el patriarcado, romper en ciertas relaciones de poder. Me parece bueno tener una mirada casi sacralizada de esas cosas, pero extenderíamos demasiado. Nada más que para provocar pensar. ¿Cuántas deudas saldaríamos como sociedad si existiese
una respuesta a los reclamos de justicia constantes. Una última pregunta, porque tenemos todavía un gran momento literario. Nos pregunta Gabriel Bobrov si podrían hacer una diferencia entre el concepto de perdón y de expiación, porque él dice Kipur es expiación. Entonces, ¿podrían desde la terminología entre perdón y expiación profundizar un poco más? Carla o Gustavo. Yo estoy totalmente de acuerdo. La traducción de Yom Kippur es el día de la expiación y no del perdón. Por alguna razón se impuso la traducción del día del perdón. Yo por ahí no sería, me parece Natán es más optimista que yo no creo en la reconciliación. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer justicia. Yo me reservo el derecho al rencor, aunque, bueno, es un derecho personal, es algo que no tengo por qué imponer en la sociedad ni en la manera en que se mueve el mundo. Es un derecho personal. Yo puedo aceptar la justicia, aceptar lo que se establece como justicia y puedo reservarme el derecho a no considerar al otro alguien merecedor de mi palabra, ¿no? La expiación me parece que es un término que nos llevaría muy lejos. Habría que indagar en los textos, porque en general expiación tiene, más en nuestra cultura occidental y cristiana, tiene toda una pátina de cristianismo que en el judaísmo no está. Y que bueno, nos llevaría muy lejos eso. Y no sé si tenemos tiempo ahora. La pregunta sobre expiación nos llevaría, estoy de acuerdo completamente, nos llevaría muy lejos, porque el concepto de expiación es el concepto de derivación de la culpa a un tercero. En el judaísmo tenemos en el público uno de los grandes sabios actuales, que es Daniel Kolodenko. El doctor Kolodenko ha dado una clase maravillosa sobre el concepto de derivación en un tercero, que es en un cabrito al cual se lo mandaba al desierto, que cargaba con todas las culpas. Nosotros tenemos una manera de... Al Azazel, exacto, un lugar misterioso que se lo mandaba, por lo cual nosotros el repensar el tema de expiación no es buscar un chivo, en todo caso expiación es buscar lo tercero, en el sentido de que cuando hay lo tercero regula, y lo tercero no es el chivo, lo tercero es la justicia. Porque si no, un gran psicoanalista argentino, que se llamaba Ulloa, decía que cuando esto tercero no existe, estamos atrapados en una especie de encerrona trágica, porque no hay regulación, hay solamente la ley del más fuerte. Y yo creo que la reparación no cambia el pasado, pero abre el camino al futuro, abre las posibilidades. Si no, otro gran psicoanalista, otro sabio, Luis Canciper, hablaba de la patología del resentimiento cuando se queda atrapado. La reconciliación, el perdón, si lo quieren, expiación, tiene que ver con abrir caminos hacia la vida, hacia el futuro. Hasta acá. Excelente. Se armó un debate muy interesante en el chat. Lamentablemente el tiempo nos apremia y está bien que nos quedemos con más interrogantes porque no sería una reflexión si no tuviésemos cosas en las que pensar. Vamos a pasar ahora a un momento literario de la mano de Tamara Raksik, que es educadora, traductora e investigadora literaria. Ella nos va a compartir un texto. Bueno, buenas noches a todos, Hatimat Tová para todos, y quiero compartir con ustedes una narración del escritor israelí Nava Semel. Para ello voy a compartir la pantalla para que puedan seguir la lectura, lo voy a leer en voz alta y después voy a hacer algunos comentarios, así que ahí va.
Ya va conectándose. Valeria, ¿se ve bien? Sí, perfectamente bien. Bueno, entonces, como decía la escritora Nava Semmel, que escribió, tiene una gran producción de literaria, escritora, dramaturga, falleció hace 3 años a una edad demasiado joven para morir, pero bueno, en 2007 publicó este cuento, esta narración, esta reflexión en Erev Yom Kippur en el diario Aire de Tel Aviv. La mentira primigenia. Cuando se reza en Yom Kippur la oración confesión y se dice, por los pecados que hemos cometido ante ti por medio de la negación y el engaño, yo golpeo mi pecho con toda intención. Mi pecado primigenio permaneció en mi interior durante décadas, pero no recurro a justificaciones y pretextos. No adjudico a los adultos la responsabilidad de cargar con esa mochila. Esa responsabilidad fue mi elección. Le mentí al mejor amigo que tenía entonces, que llamaremos para el caso Arik. Sus padres eran los amigos más cercanos de mis padres. Juntos habían pasado la guerra y juntos habían sobrevivido. Juntos habían emigrado a Israel clandestinamente en un barco mitológico. Recuerdo cómo aquella mañana fui sacudida en mi cama por mis padres, muy afligidos y con sus rostros hinchados por el llanto, quienes me informaron que el padre de Arik había muerto mientras dormía. Ni siquiera alcancé a preguntar cómo, por qué y qué quería decir exactamente eso. Durante años temí dormirme, ya que el entierro apremiaba y lo más urgente era avisarme que Arik estaba por llegar de un momento a otro, que viviría conmigo durante los 7 días de duelo y que tenía prohibido revelarle la verdad. Prometí guardar esa muerte en secreto y simular que su padre había salido de viaje. Mi premio consistió en que fui liberada de la escuela y de esa manera gané una semana inesperada de vacaciones en medio del ciclo lectivo. Fue una semana mágica, 2 niños bajo la tutela de una abuela anciana, en una Tel Aviv que era toda arena y andamios. Lo arrastré a Arik a paseos y juegos en las orillas del Yarkón. Arik era Tarzán y yo, Jane. Hasta inventé historias acerca de su padre que estaba paseando en una selva parecida en África. Habrá quien me exima de este pecado y deposite toda la culpa en los adultos, pero yo nunca guardé rencor ni hice cuentas porque quizá con los sentidos abusados de una niña de la segunda generación comprendí que se trataba de sobrevivientes y que la muerte, de cuyas garras parecían haber sido arrancados, los había sorprendido nuevamente justo en el momento en que sus vidas estaban encaminadas. Esta era su manera de sobrevivir y evitarnos dolor, mantener un poco la noticia de la muerte, detener un poco la noticia de la muerte, permitirle a Arik unos cuantos días de gracia. La muerte era un tema prohibido en esos lejanos días antes de la psicología y de la serie en terapia, un tabú absoluto. No se hablaba de la muerte con los niños ni delante de ellos. Yo misma no entendía exactamente la frase "el papá de Arik murió", y como había sucedido mientras dormía, me convencí que él seguramente se levantaría pronto. Ya entonces mentira y muerte eran 2 términos relacionados para mí, porque 2 años antes, cuando mi abuelo había fallecido en el balcón de nuestra casa, fui exiliada a lo de los vecinos la mañana del entierro, lo que le permite a mi hermano mayor sostener tercamente hasta el día de hoy que en realidad yo aún no me enteré de que el abuelo falleció. Fue una semana inolvidable, justamente porque incluyó una libertad absoluta. Nos sacudimos cualquier peso de encima, hicimos solamente lo que quisimos sin que nadie nos controlara, y recién cuando me estremeció el mundo adulto, la conciencia comenzó a rugir y a oprimir más y más, cada vez que recordaba esos 7 días de duelo, con una mezcla contradictoria de terror y felicidad. Arik y yo nunca hablamos de nuestros días en esa jungla aislada, y nunca pedí perdón por esa mentira. Finalmente nos alejamos, no por la mentira, sino porque la vida misma te aleja. Pero un pecado es para un escritor como un mineral escondido en una mina, que cubierto por capas rocosas va fermentando el organismo cuentístico hasta que explota sin advertencia y sus esquirlas se expanden por el texto. Hace 6 años se publicó el relato juvenil Camina sobre la luna, que extrajo el recuerdo oxidado como una muela y entonces quedaron al descubierto la negación y el engaño. En ese cuento le pedí a Arik perdón.
Arik, actualmente un reconocido psiquiatra en un hospital de Israel, se identificó y se contactó conmigo. Él ya atravesó hace tiempo la edad en la que su padre murió, y también yo tengo hijos mucho más grandes que la niña que era entonces. Finalmente me atreví a preguntarle si a posteriori se había enojado conmigo, con la esperanza de que me dijera que yo no había quedado grabada en su recuerdo como una absoluta traidora, o que por culpa mía había elegido su profesión. Arik dijo: todo el tiempo supe la verdad. Al parecer, ni siquiera logré pecar adecuadamente. Cuando nos despedimos, agregó: sabes, toda esa semana recé para que continuases mintiendo. Como habrán visto en la pantalla, están resaltadas un montón de palabras y conceptos que tienen relación con Yom Kippur: pecado, perdón, mentira, engaño, verdad, responsabilidad. Y yo, de todos esos conceptos sobre los que cuenta esta mujer adulta acerca de un recuerdo de infancia, elegí concentrarme en dos, que son la responsabilidad y el hacerse cargo de los actos. Esa mentira, ese recuerdo, esa mentira recordada por esta niña que fue creciendo y a pesar del tiempo transcurrido, quedó ahí adentro, quedó guardada, pero ella se hace cargo y encontró la manera de, digamos, de pedir perdón, no hacia Dios, sino hacia el prójimo, porque lo más importante, como bien lo nombró antes Natán, es Bein Adam lejaveró, entre el ser humano y su prójimo. Y ese hacerse cargo, ese encontrar la vuelta, por eso también resalté con negrita lo que es esa materia prima que fue para ella como escritora, encontrarle el camino a través de un libro, un relato juvenil, y pudo hacerlo. Natán antes dijo que la oficina donde se tramita el perdón es el otro, y Nava Semel acá dice eso: encontró a ese prójimo, a ese amigo, para pedirle perdón, aunque sea varias décadas después. Por eso me pareció que digamos que es muy significativo este cuento, muy representativo de lo que es Yom Kippur, y que la teshuvá se completa recién cuando uno puede reconocer su falta, exteriorizarla, verbalizarla y hacerla pública, es decir, que le llegue al otro. Esto es todo lo que quería comentar. Gmar Hatima Tová para todos, y gracias. Muchas gracias, Tamara. Qué comunicadora, qué educadora. Gracias por este momento de aprendizaje. Agradecemos nuevamente a Rubén Seidel, su acompañante de su familia, a Gustavo Efron, a Natán Sonis, a Perlasne, a Enrique Greenberg, que está detrás de la organización de esta actividad, a Kevin, que nos está haciendo el ingreso y la parte técnica de este Zoom. Esperamos tengan un Gmar Hatima Tová desde Nueva Sion y desde Tzavta. Les agradecemos su presencia. Esperamos se vayan esta noche con nuevos aprendizajes, o mucha introspección, o mucha reflexión. Todo eso nos va a ayudar como sociedad, y nos estaremos viendo en la próxima actividad. Que tengan un gran año. Cuídense.